En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús le dijo: «Os aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este mundo 100 veces más, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros». Palabra del Señor. Esta respuesta o pregunta de Pedro al Señor entraña una actitud profundamente egoísta. Lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Profundamente egoísta porque ellos tenían una concepción del Mesías más que como Salvador espiritual, como rey que iba a expulsar a los romanos y por lo tanto que instauraría un nuevo reino en Israel. Y en esa concepción del reinado material, Pedro dice: ¿qué nos va a tocar? Cuando Jesús va enseñándoles que Él es un Mesías libertador espiritual y que ha venido a liberarnos del pecado y por lo tanto no ha venido a derrocar al poder político, muchos de sus discípulos le abandonaron y se marcharon. Otros no. Pedro y el resto de sus compañeros dejaron que el Señor purificara sus intenciones, cambiaron su manera de ver las cosas y siguieron al Señor. Después le negaron cuando el Señor fue perseguido y prendido en Getsemaní, pero deseaban, puesto que habían cambiado su forma de ver las cosas, deseaban amar a Dios y ser fieles a Cristo. Creo que esto es lo importante. También cada uno de nosotros puede correr el riesgo de buscar a Dios solo por lo que saca de Dios. Tengo un problema, vengo a pedir. ¿Hago mal? No, no haces mal en pedir a tu Padre Dios. Haces mal si solo vienes a pedir. Haces mal si solo pides cosas materiales, pero no pides también la santidad. Porque estás necesitado, ¿a quién mejor que acudir a tu Padre Dios para pedir lo que necesitas? Pero evidentemente no solo puedes ni debes pedir lo material, porque también tienes necesidad de la salvación espiritual, de la sanación del alma, y eso también tienes que pedirlo. Por lo tanto, se trata de dejar que el Señor vaya purificando nuestras motivaciones, de dejar que el Señor, con su gracia y con su amor, vaya haciendo que nuestro corazón sienta amor hacia Dios y el deseo de corresponderle. Y le pediremos cosas materiales, pero cuando no tengamos nada que pedir materialmente, seguiremos viniendo a la iglesia porque necesitamos encontrarnos con Él, porque necesitamos expresarle al Señor nuestro amor y nuestro agradecimiento. Ese que nos va a tocar, puesto que hemos dejado todo lo que teníamos, se irá transformando en ese deseo de amar y de corresponder a Dios. Esa es la meta. Pero hasta llegar a la meta hace falta un proceso de purificación. Y el Señor irá iluminando tu conciencia, el Señor irá poniendo en tu vida instrumentos suyos que te hagan darte cuenta de cuál es el camino que tienes que seguir. ¿Cómo cambiarás? Cambiarás si eres dócil a la voluntad de Dios, si te dejas transformar por su gracia, si te dejas ayudar por el Señor, que va poco a poco puliendo las aristas de tu carácter, purificando tu sentimiento y tus motivaciones. Hay un libro, os lo recomendé hace años, que creo que aporta mucha luz en este sentido. Y es un libro que se titula El arte de aprovechar nuestras faltas. El Señor se sirve de las caídas. Ojalá y no caigamos, ojalá y fuéramos santos, pero no lo somos. Y se sirve de las caídas
para purificarnos. A veces se sirve de las caídas para que seamos más humildes. En otros momentos para que tengamos también misericordia hacia los demás, puesto que recuerdo que yo soy pecador. Déjate cuidar, sanar y guiar por el Señor. Él toca a la puerta de tu corazón, pero ahora eres tú el que tienes que ser dócil a la voluntad del Espíritu Santo, que es el que guía a la Iglesia, dejarte iluminar por Él, dejarte guiar por Él. Y para eso hace falta humildad y docilidad. Pedro la tuvo, tú la tendrás. Pedro se dejó cambiar por el Señor. ¿Tú te vas a dejar transformar por Él? ¿O por el contrario vives anclado a tus comodidades y no quieres que el Señor te saque de tu zona de confort? Le dices al Señor que le amas, pero solo estás dispuesto a dar hasta cierto momento, hasta cierto lugar. Hay que amar hasta que duela. Y el Señor, que quiere lo mejor para nosotros, irá purificando aquello que no es bueno, ni bello, ni perfecto en nuestra vida. Pero escuece, porque para sanar a veces el Señor tiene que extirpar un miembro o tiene que corregir. Déjate guiar por el Señor. No tengas miedo, no te sientas decepcionado por haber caído, no te sientas decepcionado porque el Señor te diga no has hecho bien. Al contrario, siéntete afortunado porque el Señor te ama, porque el Señor no ceja en el empeño de salvarte. A Dios no le cansamos, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón y de levantarnos y volver a empezar. Que exista en nosotros ese proceso de conversión, de poner nuestra esperanza no en nuestras fuerzas, sino en el amor y en la misericordia divina. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.